Hola, habla Juan Carlos Hidalgo y este es el comentario del Cato de hoy. Una nueva asamblea constituyente ha sido instalada en América Latina, esta vez en Ecuador. El presidente Rafael Correa ha anunciado que el país necesita una nueva constitución con el fin de avanzar su proyecto de socialismo del siglo XXI. Sin embargo, muchos temen que esta asamblea sea un caballo de Troya para destruir las instituciones democráticas de Ecuador y acumular el poder en manos del presidente Correa. Hoy hablamos con Pedro Romero, profesor asistente de Economía en George Mason University, para que nos comente un poco sobre lo que sucede en su país, Ecuador. ¿Qué podemos esperar de la recién inaugurada Asamblea Constituyente en Ecuador? La verdad es que lo que podemos esperar eh, no tenemos buenas expectativas los ecuatorianos de las conclusiones y las reformas que se plantean y de la nueva constitución que sería aprobada por esta asamblea, debido a que los representantes del gobierno, la mayoría de ellos, 80 de ellos, simplemente necesitan 66 de sus votos, o sea, ni siquiera todos de ellos pueden estar de acuerdo, y con eso el gobierno adquirirá la mayoría simple que necesita para aprobar no solo los artículos de la constitución, sino también las leyes orgánicas, porque esta asamblea con el apellido de plenos poderes, va a tener el poder no solo de reformar la Constitución, sino también de reformar leyes orgánicas importantes como las leyes tributarias en Ecuador. ¿Está la reelección indefinida del presidente Correa en el tapete? Bueno, él ha repetido varias veces, e inclusive miembros, el actual presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, han mencionado de que eso no se concibe dentro de los planes que ellos tienen, pero ya existe un caso, simplemente la semana pasada, que es la primera semana en que la Asamblea entró a trabajar, en el que el presidente se opone a una decisión más o menos de la Asamblea, o que hay conflictos entre ellos debido a una protesta en el oriente, en la provincia en el local de Yuma. Y esto mostraba que el gobierno no necesariamente va a seguir lo que la Asamblea dicte. Se especula que la dolarización está en riesgo bajo el mando de Rafael Correa. ¿Es este el caso? Eso sí es completamente verdad. Debido a que eh, todo el personal económico que está en este gobierno fueron parte del grupo de economistas y académicos que se opusieron durante las reformas que aprobaron la dolarización, y por lo tanto ellos ven con necesidad, además por el hecho de que los ingresos petroleros están cayendo, y además porque el gobierno está viendo que no tiene los suficientes ingresos fiscales, en algún momento va a necesitar acudir a tener un banco central para poder satisfacer sus ofertas de gasto. Ahora bien, la dolarización es sumamente popular en Ecuador. ¿Podríamos esperar una reacción popular en contra de esta medida? Claro, de hecho, es precisamente por eso que el gobierno no la ha dejado a un lado por ahora. Quizás está preparando el escenario, la situación para en el momento en que el gobierno diga a los demás, a los ciudadanos, necesito proporcionar estos bienes, estos gastos a ustedes, estos programas, y si no tenemos un banco nacional no lo vamos a poder hacer, o sea, si no tenemos una moneda nacional no lo tenemos que hacer. De esa forma de chantaje me imagino que a lo mejor ellos están esperando deshacerse de la dolarización. Probablemente esta situación que está esperando el gobierno sea una crisis. Exactamente. Ahora el gobierno está tratando de buscar fondos, y debido a que ya ellos prevén de que tienen un déficit fiscal. Entonces, y el siguiente año las expectativas de crecimiento son bien bajas, debido a que se prevé que por el incremento en el gasto fiscal y en los salarios del personal en el Estado, va a haber un impacto inflacionario que va a afectar el crecimiento, y probablemente si las cosas siguen así no se va a ver, no es una buena expectativa económica. Ahora bien, hemos visto en Venezuela y en Bolivia un fuerte movimiento opositor a la redacción de constituciones que acumulan el poder en una sola persona. ¿Podemos esperar algo similar en Ecuador? Sí, hay sectores en la economía en Ecuador que no están totalmente convencidos. O sea, ellos están convencidos en el hecho de que se necesita un cambio en Ecuador, la mayoría de la población, pero no están seguros de que la alternativa propuesta por el actual gobierno sea la que se debe seguir. Y ellos no están tampoco de acuerdo, aunque eh, digámoslo así, hay partes de la población de bajos ingresos que creen que
una redistribución de ingresos como la que se ha establecido en países como Venezuela, en, por ejemplo, redistribuir partes de las haciendas o tierra de aquellas personas que la tienen, que tienen hacia los que no tienen, es una idea que seguramente muchas personas que actualmente no tienen dónde vivir la apoyarían, pero sin embargo, hay otras personas que no tienen muy grandes ingresos, que sin embargo tendrán una casa o dos casas en la ciudad, a los cuales también se podrían ver afectados, y por considerarse de que ellos no tienen mucho, inclusive relativamente con otros, ellos se opondrían más bien a ese tipo de medidas de confiscar propiedades y que el gobierno, o se ha discutido de que el gobierno podría plantearlo. Ahora bien, una pregunta que se hacen muchos en toda América Latina es si sus respectivos países necesitan una nueva constitución. ¿Necesita Ecuador una nueva constitución? Y si ese es el caso, ¿cómo debería ser esta? Bueno, la Constitución de 1998, que es la que estaba vigente hasta este entonces, eh, tenía sus pros y sus contras. Tenía una parte fundamental que, si bien es cierto, hablaba de propiedad privada y del asegurar el Estado de Derecho en Ecuador, también hablaba de derechos colectivos y otro tipo de derechos como ambientales, que son pseudo derechos, pero en su parte funcional establecía la separación del Congreso, de la Judicatura y del Ejecutivo, de una forma que creo que en una república que pretende limitar el poder del gobierno estaba dentro de lo que se puede aceptar. Sí, inclusive la parte judicial, la forma en que se organizaba el sistema judicial está comparado con otros países o con las propuestas que a lo mejor pretende hacer el gobierno, este, no estaba nada mal desde el punto de vista de limitar el poder del gobierno constitucionalmente, pero el problema, el, el, el problema entonces de la Constitución de 1998 era básicamente relacionado a la parte, un poco a la parte fundamental de los derechos, donde si bien es cierto, se aseguraba la propiedad privada, al mismo tiempo se decía que el gobierno en ciertos casos podía hacer uso de su poder para expropiar la propiedad privada, y nunca se aclaraba eso. Entonces el gobierno así usó muchas veces su poder para expropiar. Y asimismo, en otro sentido, la parte de contener el crecimiento fiscal del gobierno nunca se dejó bien en claro, y entonces de esa forma se cambiaban artículos, o nunca se dejó bien en claro que la Constitución estaba por la supremacía de las leyes orgánicas con respecto a la parte fiscal, y siempre esto dejó de que los legisladores o inclusive los políticos interpretaran la Constitución a su particular discreción. Entonces, esos problemas eran los que se tenían que resolver desde un punto de vista constitucional. Aparte de que había muchas secciones en la Constitución de 1998 que permitían, como dije hace un momento, derechos colectivos, pero también que con esta cuestión de los movimientos ambientalistas y también eh, de la protección de los recursos naturales, toda la propiedad del suelo y de los recursos naturales y la biodiversidad que existe en Ecuador se limitaba o solo se permitía que el Estado la controle. Entonces, ese tipo de cosas había que cambiar constitucionalmente para poder abrir el mercado en esos sectores que son importantes, pero no creo que este gobierno tenga en su decidido cambiar esas políticas hacia el mercado, sino lo contrario. Este ha sido el comentario del Cato de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por escucharnos.